Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta actividad de extensión universitaria. Me ha correspondido el placer de presentar al ponente que tengo a mi derecha, compañero de fatigas durante más de 20 años, profesor Jorge Monjil, doctor ingeniero de montes. Lleva trabajando en la UCAF desde el 2002, concretamente en ámbitos relacionados con la hidrología y la restauración hidrológico-forestal. Ha realizado estancias de ámbito internacional, como la que allá por 2006 hizo en el Keren Kayemet Israel, de Israel. Ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación sobre restauración forestal y desertificación, que es su área de conocimiento y su especialidad más potente. Ha participado también en el Cost Action de la Pan-Europea Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation. Es autor de más de una veintena de libros sobre estos temas. Capítulos también ha sido responsable de ellos. Tiene alrededor de 50 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, así como 35 comunicaciones en congresos. Sus líneas de investigación se centran, como hemos dicho, en los efectos de la restauración forestal sobre el suelo y el agua, algo fundamental en estos tiempos, la lucha contra la erosión y la desertificación. ¿Qué más podemos decir? Pues que dirige el Centro Tecnológico de Restauración Forestal y Sostenibilidad de la UCAP, que es un ente que tiene una corta vida y que está dando sus frutos a corto plazo y a medio plazo, y esperemos que a largo plazo. Y recientemente, como una curiosidad, se ha incorporado a la Cátedra de la Caridad de la Universidad Católica de Valencia, donde desarrolla una línea de investigación sobre pobreza y desertificación que deja bien a las claras la calidad humana de nuestro ponente. Podía decir muchas más cosas, pero no le quiero invadir su tiempo y me he centrado exclusivamente en la referencia curricular que me han pasado desde Extensión Universitaria para la presentación, como he dicho, de mi compañero de fatigas desde hace más de 20 años, el doctor Jorge Monjil, con el que os dejo. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Y bueno, lo más importante yo creo que es eso, que llevamos 20 años juntos, 20 años en la universidad, más de 20 años, y bueno, pues que nos podemos encontrar por los pasillos, nos podemos cruzar por los pasillos y hablar cuando queráis. Muchas gracias a todos por asistir. Y yo, bueno, pues con este título un poco a lo mejor llamativo, que pretende precisamente llamar la atención, pues os voy a hablar esta mañana de temas relacionados con el medio ambiente. Vamos a hablar del medio ambiente. Bueno, esto es un poco lo que voy a desarrollar. Hablaremos un poquito de la humanidad y el medio ambiente, los grandes problemas de la crisis ambiental, alternativas ante esta crisis ambiental, el papel de la ciencia y la transición ecológica, el papel del hombre en la transición ecológica y luego al final unas conclusiones y síntesis. Bueno, a lo largo de la corta historia del hombre sobre la Tierra, corta lógicamente en términos geológicos, es decir, lleva muy poco tiempo el hombre sobre la Tierra, pues en este tiempo el hombre ha pasado de subsistir con lo que le ofrecía su entorno más inmediato a sobreexplotar los recursos naturales hasta incluso, en muchos casos, ponerlos en peligro de agotamiento y originar graves impactos sobre el medio. Esto ha dado lugar, como veremos a continuación, a una crisis ambiental, a una enorme degradación ambiental. Russell, que es un filósofo que a lo mejor os suena del instituto, sobre estos temas decía que la técnica moderna ha dado a las personas un sentido de poder que está modificando rápidamente su mentalidad. Porque hasta hace poco tiempo el medio ambiente físico era algo que tenía que ser aceptado para sacar de él el mayor partido posible, pero pasaba que si las lluvias eran insuficientes para sostener la vida, la única alternativa era la muerte o la emigración. Es decir, hasta hace poco tiempo
el hombre no dominaba la naturaleza, no la controlaba. Se tenía que ceñir a lo que la naturaleza le daba, subsistir con lo que tenía en el entorno más próximo. Pero desde hace un tiempo a esta parte, unas pocas décadas a esta parte, somos más capaces de controlar la naturaleza para bien o para mal. Y en muchos casos esto ocurre precisamente para mal, para la degradación de la naturaleza. Bueno, el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, que me imagino que os sonará o la conoceréis todos, ya decía, entre otras muchísimas cosas, que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos, ¿no? No voy a hablar hoy de Laudato Si, ni de todos los documentos sobre el medio ambiente que ha hecho el Papa, pero con estos documentos el Papa yo creo que ha elevado la conservación del medio ambiente al nivel de lo moral, es decir, que entra dentro de lo moral. ¿Por qué? Porque el Papa se da cuenta de que los problemas ambientales tienen graves consecuencias humanas y sociales y que es lo mismo hablar de crisis ecológica que de crisis humana y social. La influencia de los problemas ambientales en los problemas humanos y sociales. Bueno, seguro que estáis aquí de diferentes titulaciones, podéis decir, bueno, a mí esto del medio ambiente, ¿para qué me interesa? ¿Qué me importa a mí el tema del medio ambiente? Bueno, pues primero a nivel profesional, creo que prácticamente, por no decir todas las profesiones, tienen que ver con el medio ambiente. Algunas con más intensidad, otras con menos intensidad. Pero además de lo que vamos a hablar hoy, os interesa como ciudadanos que vivís en un medio ambiente más o menos degradado o más o menos bien conservado, y os interesan también como personas precisamente por lo que acabo de decir, porque el medio ambiente o los problemas ambientales tienen unas consecuencias sociales y humanas y por lo tanto hay también una vertiente moral que a todos nos tiene que ocupar y que preocupar. Continuando un poco con el hilo de la humanidad y el medio ambiente, la relación del hombre con el medio ambiente desde siempre ha ido, digamos, en dos vertientes o en dos líneas: el aprovechamiento de los recursos naturales y los impactos ambientales de las actividades humanas, que en algunos casos también tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales. Respecto precisamente a los recursos naturales, estos son elementos que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades materiales. Y como sabéis, estos recursos naturales siempre se han clasificado en renovables o no renovables. Bueno, añadimos esa categoría de potencialmente renovables. Y esta clasificación de los recursos naturales es fundamental para su adecuado aprovechamiento, para lo que luego vamos a llamar desarrollo sostenible, que todos lo conocéis y todos os suena. Respecto a los impactos ambientales que el hombre produce sobre la naturaleza, pues esos impactos pueden ser sobre la atmósfera, sobre el agua, sobre el relieve, sobre el suelo, sobre el paisaje, sobre la fauna, sobre la vegetación, es decir, los diferentes aspectos de la naturaleza. Y la mayor parte de estos impactos ambientales están causados por cambios en los usos del suelo, por contaminación, por sobreexplotación de recursos naturales o por incluso el abandono de actividades humanas. Y esto a veces choca un poco. Cuando se abandona, por ejemplo, la agricultura o cuando se abandona la silvicultura, también estamos provocando impactos ambientales en unos ecosistemas que estaban adaptados a ser manejados por el hombre. Bueno, aunque los cambios en la naturaleza provocados por el hombre se inician cuando aparece el hombre sobre la Tierra, es decir, cuando aparece como especie, desde ese momento ya empieza a producir cambios en la naturaleza, realmente la influencia del hombre sobre la naturaleza se intensifica muy notablemente a partir de la Revolución Industrial y muy especialmente a partir del siglo XIX. Desde ese momento, los principales indicadores ambientales muestran un deterioro ambiental muy significativo. Además, hay otros factores, no solamente el desarrollo industrial, sino el aumento demográfico, el aumento de la población
debido al avance de la medicina y debido al incremento de la producción agrícola o agraria, debido también a la revolución agrícola, pues aceleran de alguna manera este deterioro ambiental del que estamos hablando. Fijaros que se ha hablado mucho de la crisis ambiental, del deterioro ambiental. Hay una teoría que es la teoría de la tragedia de los comunes, desarrollada por el ecólogo estadounidense Harding, que pone de manifiesto la tendencia a la sobreexplotación de aquellos recursos naturales que son públicos, que se consideran públicos, que no tienen un dueño concreto. Estamos hablando del aire, del agua, de los océanos, de los bosques comunales, de cualquier terreno público. En estos terrenos o en estos recursos que se consideran públicos, como no son de nadie, sino que son públicos y son como de todos, pues parece que tenemos licencia para hacer lo que queramos con ellos. Porque si no lo hago yo, lo hará otro. Si no me aprovecho yo de este recurso, se aprovechará otro de él. Además, la cantidad que yo uso, que yo me aprovecho, es muy pequeña. Y además, como se trata de un recurso renovable, no hay ningún problema. O como yo contamino muy poquito, pues casi no se nota. Pero claro, el problema de esto, de ahí viene lo de la tragedia de los comunes, es cuando mucha gente o todos hacemos uso de estos bienes o de estos recursos comunes. A lo mejor si fuera una persona sola no pasaría nada, pero si todos nos vemos con ese derecho a aprovechar irracionalmente los recursos naturales, entonces es cuando tenemos un problema, y esta es una de las causas de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Además, los avances tecnológicos, industriales, muchas veces sin pensar en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, pues ha dado lugar también a la crisis ambiental. Y es una crisis ambiental que amenaza el futuro de nuestro planeta. Veremos luego si esto es cierto o no es del todo cierto, pero sí que es verdad que hay muchos estudios que indican que el planeta está, digamos, sobrepasado en su capacidad de sustentarnos. Es decir, si seguimos produciendo y si seguimos consumiendo al ritmo en que lo hacemos ahora, es posible que el planeta no sea capaz de suministrarnos todo lo que necesitamos. Creo que la semana pasada tuvisteis también una charla sobre el consumo responsable que bueno, pues tiene que ver con esto y es muy interesante. Bueno, pues nos encontramos actualmente en una encrucijada para el planeta, ¿no? Una encrucijada, es decir, un cruce de caminos en el que tenemos que tirar para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis ambiental que implica un cambio global, un cambio ambiental global que tiene una serie de manifestaciones como son el cambio climático o calentamiento global, el cambio de usos del suelo, por ejemplo, deforestaciones, cambiar a usos del suelo diferentes a los naturales, la pérdida de biodiversidad o la desertificación. Bueno, pues vamos a ver con un poquito más de detalle los principales problemas ambientales que comprende toda esta crisis, como son el cambio climático, la contaminación, la desertificación, la cuestión del agua o el problema del agua, la pérdida de biodiversidad, la deforestación o la destrucción del paisaje. Empezamos hablando quizás de lo más controvertido, que es el cambio climático, ¿no? Seguro que habéis oído por ahí decir que, bueno, cambios climáticos ha habido siempre. Y es verdad, no solo en la historia del ser humano, sino en la historia de la Tierra, en la historia del planeta Tierra, ha habido siempre cambios climáticos debido a fenómenos naturales, a causas naturales, como por ejemplo variaciones en la órbita terrestre alrededor del Sol, fluctuaciones en la actividad solar, parece que no, pero el Sol tiene una dinámica y no toda la energía que desprende el Sol es constante, sino que va variando a lo largo del tiempo. Y por lo tanto hace que la energía que nos llegue a nosotros en forma de calor pues también varíe. Y luego la tercera causa son erupciones volcánicas, que también provocan cambios en el clima. También seguro que conocéis el efecto invernadero,
que es un fenómeno natural, ya sabéis, hay una serie de gases presentes en la atmósfera que funcionan como el cristal de un invernadero, es decir, dejan pasar el calor, pero no dejan salir el calor. Eso hace que la temperatura en la superficie terrestre sea más elevada de la que sería si no existieran esos gases. Y eso hace posible, el efecto invernadero hace posible la vida sobre la Tierra, porque si no existiera el efecto invernadero, las temperaturas serían tan bajas que no existiría la vida, por lo menos según la conocemos nosotros, y por lo tanto tampoco existiría el ser humano. Entonces el efecto invernadero hay que decir que es bueno, que es positivo y que hace posible la vida en la Tierra como la conocemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a grandes rasgos, debido al aumento de concentraciones de gases efecto invernadero producidas por actuaciones o actividades humanas, pues al aumentar esa concentración se incrementa, se intensifica el efecto invernadero y eso hace que suban las temperaturas. Por otra parte, nos encontramos con fuentes y sumideros de CO2. El CO2, ahora lo veremos también, es uno de los gases efecto invernadero, al que le echamos la culpa del incremento de temperaturas en las últimas décadas. Bueno, pues hay fuentes naturales y hay fuentes humanas de CO2, ¿vale?, que por lo tanto aumentan la concentración de CO2, pero también hay sumideros de CO2, es decir, lugares que absorben y fijan el CO2 atmosférico, convirtiéndolo en otro tipo, en otra forma de CO2, ¿vale? Por ejemplo, toda la materia acumulada en los océanos, toda la materia acumulada en los suelos, o toda la materia, la biomasa acumulada en los bosques, en todo lo que son troncos, ramas, toda la materia orgánica de los árboles. Esos se consideran sumideros del CO2 atmosférico. Como os decía, el CO2 es uno de los gases efecto invernadero, pero hay otros. Y de hecho el CO2 no es el más importante. El más importante sería el vapor de agua, y si al vapor de agua le unimos las nubes, pues nos encontramos que su contribución al efecto invernadero es entre el 36 y el 72%. El CO2 contribuye entre un 9 y un 26%, el metano entre un 4 y un 9%, el ozono entre un 3 y un 7%. Por lo tanto, como digo, no todos los gases de efecto invernadero tienen la misma participación en el efecto invernadero, y el CO2 del que tanto hablamos no es el principal. Por otra parte, hay que decir que actualmente estamos en un mínimo histórico de la concentración de CO2. Seguramente en los medios de comunicación oigáis todo lo contrario, que estamos en máximos de concentración de CO2. No, estamos seguramente en uno de los niveles más bajos. Ha habido otros momentos en la historia del planeta donde la concentración de CO2 estaba en las 1.500, 2.000 partes por millón. Y actualmente estamos alrededor de las 420 partes por millón. Lo que sí que es cierto es que en todo el tiempo en que está el hombre sobre la Tierra, sí que estamos en los niveles más altos posiblemente. Bueno, os pongo esta gráfica, que es muy importante. La gráfica de arriba, no sé si veis la letra, pero la gráfica de arriba es la evolución de las temperaturas desde 1850 hasta la época actual. La gráfica de abajo, la concentración de CO2, ¿vale? La gráfica de arriba de las temperaturas es muy famosa y muy conocida, y tampoco me quiero extender en ello, muy conocida como la gráfica del palo de hockey, porque tiene como la forma de un palo de hockey, es decir, plana al principio. Entre 1850 y aproximadamente 1950 es bastante plana, pero luego se eleva muy rápidamente. Esta gráfica la hicieron por primera vez 3 investigadores, que son Mann, Bradley y Hughes, en 1998, que es cuando se empieza a hablar precisamente del cambio climático, que lo que hacen es reconstruir las temperaturas, inicialmente en su gráfica desde el año 1400, después lo ampliaron desde el año 1000, y esta gráfica es la que dio pie a toda la teoría del cambio climático
y ahora continuamos con ello, pero la gráfica, con publicaciones posteriores mucho más recientes, pues detectaron que había bastantes errores estadísticos en el dibujo de esta gráfica. Algunos errores estadísticos y algunos errores de otro tipo. Pero básicamente sí que es cierto, o sí que parece que está demostrado que las temperaturas a partir de la mitad del siglo XX empiezan a subir de forma bastante apreciable. Es decir, que se mantienen más o menos constante desde el año 1000 hasta el año 1950 y que ahí sí que empiezan a subir de forma notable. Si os pongo las dos gráficas conjuntamente, la de temperaturas y la de concentración de CO2, es precisamente porque algunos autores también, y sobre todo el IPCC, que os pongo la referencia, el IPCC es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es un grupo de expertos que recogen información científica y luego la interpretan, digamos, y se la ofrecen, pues, sobre todo a los gobiernos de los diferentes países, ¿no? para que tomen sus decisiones. Bueno, pues lo que hacen es comparar la gráfica de temperaturas con la de CO2 y se ve que hay una correlación entre ambas gráficas, es decir, cuando sube la temperatura, sube el CO2. Pero los que sepan un poquito de estadística saben que cuando dos variables están correlacionadas, no significa que haya una relación de causa-efecto. Dos variables están relacionadas cuando una sube, la otra sube también, y cuando una baja, la otra baja también, ¿vale? Pero esto no significa que haya una relación de causalidad, una relación de causa-efecto, es decir, que la subida de una variable provoque la subida de la otra, simplemente que se mueven de la misma manera, que las tendencias son iguales. Bueno, con esto no quiero decir que yo sea negacionista del cambio climático, ni mucho menos, porque tan poco científico o tan anticientífico es ser negacionista como ser creyente dogmático del cambio climático. Luego desarrollamos esto. Hay más evidencias, no solamente la comparación de estas gráficas, ¿no? El incremento de la temperatura media global del planeta, como veíamos en la gráfica, pues es de 0,8 grados centígrados desde 1880 hasta el momento actual. El aumento del nivel de los océanos, entre 10 y 20 centímetros desde principios del siglo XX. Cambios en los patrones de las corrientes marinas. Imagino que habréis oído hablar del fenómeno del Niño. No me voy a meter en ello porque sería mucho más complejo, pero el fenómeno del Niño ocurre en el Pacífico, provoca unos cambios en las corrientes marinas y esto hace también que tenga consecuencias en el clima. Pues se están observando, digamos, con mayor frecuencia en las últimas décadas, cambios en estas corrientes marinas. El derretimiento de los glaciares, que también es un tema que tiene, digamos, bastante reflejo en los medios de comunicación. Ahí tenéis algunos ejemplos, como el glaciar del Ródano, en los Alpes suizos, o el glaciar Görner. Bueno, pues diversas imágenes de del siglo XIX o principios del siglo XX y imágenes mucho más actuales para ver cómo se han retirado los hielos. ¿Consecuencias previsibles del cambio climático? Mayor frecuencia de fenómenos extremos, expansión de los vectores de enfermedades contagiosas, incremento de estrés fisiológico y mortandad por olas de calor, aumento del consumo de agua de energía, mayor riesgo de incendios forestales, cambios en la fenología de las especies animales y vegetales, luego hablaremos de ello, expansión de especies invasoras. Bueno, aquí tenemos una imagen del huracán Katrina, ocurrido en agosto de 2005, con 1.833 muertos confirmados y un montón de pérdidas económicas. Este huracán supuso posiblemente un antes y un después en el estudio de los huracanes por los enormes daños que produjo y se dijo, esto es consecuencia del cambio climático. No podemos afirmarlo rotundamente. El cambio climático no produce los fenómenos extremos como los huracanes. Lo que puede producir, según algunos modelos, el cambio climático es mayor frecuencia en los fenómenos extremos como huracanes o inundaciones o sequías. Aparte de un problema ambiental, el cambio climático es una cuestión
multifacética, que afecta a la política, que afecta a las multinacionales, a los medios de comunicación, etcétera, y que tiene mucho de manipulación social, ¿no? Bueno, actualmente la inmensa mayoría de los científicos, algunos medios hablan del 97%, está de acuerdo con que el cambio climático está causado por el hombre. Esto es bastante raro en ciencia, que haya un consenso tan amplio, porque precisamente la ciencia al final significa debate, significa crítica, significa discrepancia, ¿no? Entonces, que haya un consenso tan amplio es bastante significativo, ¿no? Y es bastante anticientífico, por así decirlo. Pero el IPCC, ese panel de expertos que os he mencionado antes, dice es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX. Esto dice el IPCC en uno de sus últimos informes. Lo que pasa es que no siempre decía lo mismo, como luego veremos. Se ha hablado mucho este año precisamente de que con este invierno tan templado que hemos tenido, sobre todo en enero, que ha florecido muy pronto el almendro y que eso también es un síntoma del cambio climático. Aquí os pongo el mapa fenológico, el mapa de isofenas florales, es decir, cuándo ha florecido el almendro, en este caso en el año agrícola 1969-1970. Y os pongo este porque es muy parecido al de este año precisamente. Es decir, hace ya unas cuantas décadas nos encontramos con mapas fenológicos muy parecidos al actual, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que volvemos a lo mismo. La importancia no es lo que ocurra en un año cualquiera, sino las tendencias. A hablar, digamos, a largo plazo, a hacer estudios a largo plazo. Si todos los años resulta que el almendro adelanta su floración, entonces sí que podemos relacionarlo seguramente con el cambio climático, pero por lo que pase en un año concreto no podemos achacarlo al cambio climático, y es muchas veces lo que pasa en los medios de comunicación, que confunden clima con tiempo, y eso pues no es aceptable desde el punto de vista científico. Otro gran problema, dejamos a un lado el cambio climático, otro problema importante de la crisis ambiental es la contaminación, es decir, la introducción de sustancias tóxicas, que llamamos contaminantes, en un medio, y esto hace que ese medio sea inseguro o no apto para vivir allí o no apto para su uso. Hay muchos tipos de contaminantes, residuos sólidos urbanos, residuos orgánicos, sustancias químicas como los plaguicidas, herbicidas, metales pesados, etcétera. Y entonces tenemos de esa manera diferentes tipos de contaminación. Y digamos, las consecuencias de la contaminación son también variadas porque dependen del contaminante. Problemas de salud, respiratorios, cardíacos, envenenamientos, cánceres, mutaciones para el ser humano, alteraciones de los ecosistemas, etcétera. Otro gran problema ambiental es la desertificación. Para mí el más importante porque me dedico más a ello, ¿no? La desertificación amenaza a la cuarta parte del planeta, todo lo que son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Amenaza a 250 millones de personas, al sustento de más de 1.000 millones de habitantes de 100 países, que además suelen ser los 100 países más pobres, y dentro de esos países más pobres, los habitantes más pobres son los más amenazados. ¿Por qué? Porque la desertificación es un proceso complejo que lo que hace es degradar la tierra, degradar el suelo, reducir la productividad y el valor de los recursos naturales en zonas áridas, semiáridas, secas en general. Cuando se reduce la productividad del suelo, las cosechas son menores, la producción de ganado es menor, en general la producción agraria es menor, y eso hace que tenga también sus consecuencias sociales, sus consecuencias humanas. Aquí os pongo un poco las consecuencias ambientales, perturbaciones en el ciclo hidrológico, deterioro de la ecodiversidad terrestre, reducción de la biomasa y degradación de la cubierta vegetal, degradación del suelo por erosión, etcétera. Bueno, no me quiero extender mucho. Otro gran problema ambiental, el problema del agua, donde os voy a dar algunos datos para que os hagáis una idea. Problemas del agua podemos tener por escasez, las sequías, o por exceso, que son las inundaciones.
Fijaros, de los 525 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay en el planeta, solo el 0,26% es agua dulce fácilmente utilizable. Únicamente el 0,007% del agua es potable. Más de 768 millones de personas no tienen acceso directo al agua potable. Cada año, y esto quizás sea lo más preocupante, mueren 3,5 millones de personas, de los cuales más de 500.000 son niños menores de 5 años, debido a enfermedades diarreicas producidas por la mala calidad del agua que beben. Porque las aguas residuales, las aguas, digamos, procedentes pues, de actividades humanas o las que hay residuos o otro tipo de contaminantes, pues no se depuran y ese mismo agua es el que beben estas personas. En cuanto a las inundaciones, pues causan todos los años graves daños, graves consecuencias en la economía. Y además, las personas más perjudicadas por las riadas suelen ser las más necesitadas, las más pobres, que ubican sus viviendas donde nadie las instala, que son zonas próximas a los ríos, zonas inundables, y por eso son las más perjudicadas. Según datos de la Cruz Roja, las inundaciones producen más muertes y más refugiados al año que las guerras. En el último decenio han muerto más de 500.000 de personas en el mundo debido a las inundaciones. Otro problema ambiental, la pérdida de biodiversidad. La diversidad biológica o biodiversidad es la totalidad de las especies y variedades de formas de vida que hay sobre el planeta, ¿no? Se han descrito hasta la fecha 1,8 millones de especies, pero se estima que hay entre 5 y 30 millones de especies, para que os hagáis una idea de cómo va la ciencia, digamos, de atrasada en el conocimiento de las especies. ¿Cuáles son las causas de la desaparición de especies? Introducción de especies exóticas que afectan a las autóctonas, destrucción del hábitat y la caza no sostenible. Suelen ser los factores más importantes de la pérdida de biodiversidad. Según la UICN, al menos 803 especies se han extinguido desde el año 1500. La deforestación, es decir, la pérdida de superficie forestal, de la mano directa del hombre, pues también es un gran problema ambiental, debido a incendios, debido a cortas de madera realizadas por la industria maderera ilegal, sobre todo en zonas muy concretas del mundo como América Latina, África Occidental y algunas regiones de Asia. Desde 1990 se han perdido 130 millones de hectáreas de bosque, unos 4,8 millones de hectáreas al año. Aquí vemos una imagen del Mato Grosso en Brasil, imágenes de satélite desde la de 1992 a la izquierda y la de 2006 a la derecha. Como es una imagen de satélite, pues vemos esos colores rojos que los tendríamos que ver, si lo viéramos en visible sería verde oscuro, y en la parte derecha vemos toda la superficie deforestada en este periodo de tiempo, ¿no? La destrucción del paisaje es otro problema ambiental grave. Por construcción de infraestructuras, por construcción de zonas residenciales, por diferentes causas, por minería a cielo abierto, se destruye el paisaje y hacemos cada vez un paisaje pues, menos habitable y muchísimo más feo, ¿no? Menos agradable. Bueno, os traigo aquí también un par de ejemplos, aunque voy a ir abreviando porque quiero dejar un tiempo al final para preguntas. Dos ejemplos que os planteo para que vosotros os podáis informar. El Dust Bowl, en primer lugar, que ocurrió en el medio oeste de los Estados Unidos, una situación producida por la agricultura de terrenos que eran difícilmente cultivables, no aptos para el cultivo, se pusieron en cultivo y eso desencadenó pues una enorme crisis debido a la erosión eólica fundamentalmente. Y eso supuso migraciones, pobreza, muertes de personas en Estados Unidos en la década de los años 30. Os invito a que veáis en Internet algunos documentales. O la destrucción del mar de Aral, que a lo mejor os suena más. El mar de Aral era un enorme lago salino
en la antigua Unión Soviética, entre Uzbekistán y Kazajistán, y debido a que la Unión Soviética puso en riego terrenos para producir más algodón, intentando producir más algodón que Estados Unidos, pues lo que hizo fue cortar el caudal que llegaba al mar de Aral, el caudal de 2 ríos que llegaban al mar de Aral, y eso hizo que se desecara prácticamente por completo. Y el mar de Aral, para que os hagáis una idea, tenía una importante explotación piscícola, es decir, había barcos como esos que se dedicaban a pescar y que quedaron varados completamente en la arena del desierto una vez desecado el mar de Aral, lo cual supuso también una crisis social muy importante, y hay un documental de Isabel Coixet que también os recomiendo que veáis. Ante esta crisis ambiental que hemos descrito rápidamente, hay como 3 alternativas: la explotación incontrolada de los recursos naturales, el conservacionismo a ultranza o el desarrollo sostenible, que es como una situación intermedia que pretende un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio natural. El desarrollo sostenible o la sostenibilidad se define como la actividad económica que satisface las necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición aparece por primera vez en el llamado informe Brundtland, que toma su nombre de la primera ministra noruega, que se llamaba así, Brundtland, en 1987. Luego, la definición ha sufrido algunas modificaciones, pero digamos, hay un acuerdo para decir que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible hay que lograrlo a 3 niveles: ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Dentro del ámbito agrícola, ganadero, forestal, se considera que hay un desarrollo sostenible si esa explotación conserva el suelo, conserva el agua y conserva los recursos genéticos de las plantas y animales, o dicho de otra manera, si no degrada el medio ambiente, si es técnicamente apropiado, si es económicamente viable y si es socialmente aceptable. Los principios de la sostenibilidad, donde no me voy a meter por no alargarme, son muy conocidos por todos y todos los firmamos, son muy lógicos. Digamos, el principio de la recolección sostenible, el principio del vaciado sostenible, de la emisión sostenible, de la selección sostenible de tecnologías y de la irreversibilidad cero. ¿Vale? Es una forma de gestionar los recursos naturales. A esos principios de la sostenibilidad hemos añadido otro, que es el paradigma del recurso natural optimizado, que dice que el aprovechamiento sostenible de un recurso natural potencialmente renovable no solo garantiza su conservación, sino que mejora su producción en calidad y en cantidad en caso de reinvertir total o parcialmente el flujo económico generado. Es decir, si nosotros estamos aprovechando un recurso natural de forma sostenible y estamos obteniendo un beneficio económico, un ingreso económico, si reinvertimos parte o todo de ese beneficio económico, lo que hacemos es mejorar el recurso natural, no solo que sea un aprovechamiento sostenible, sino que estamos mejorando el recurso tanto en cantidad como en calidad. Aunque he dicho antes que el desarrollo sostenible apareció por primera vez en un informe, en el informe Brundtland, ya muy entrado el siglo XX, hay que buscar, digamos, la idea inicial de la sostenibilidad en un libro del siglo XVIII, precisamente, que hablaba de la selvicultura, que hablaba de la gestión de los montes. Y se debe a este señor, a von Karlovich, que hablaba precisamente de cómo aprovechar los montes de manera que siguieran dando recursos económicos de forma permanente, de forma indefinida. Y esta idea se tomó más modernamente ya a mediados del siglo XIX, cuando apareció la ordenación forestal y se apostaba por el aprovechamiento máximo, múltiple y sostenido de los recursos forestales. Como respuesta a la crisis ambiental sale un concepto muy reciente de los últimos años, que es el concepto de transición ecológica, que seguro que todos habéis oído,
¿Qué es la transición ecológica? Voy a leer la definición porque es bastante densa. Dice, es el proceso de cambio en los sistemas de producción y consumo, así como en las instituciones sociales y políticas, y en las formas de vida y valores de la sociedad, que lleve de la situación actual, demasiado costosa ambientalmente y llena en consecuencia de riesgos excesivos, a una situación futura ambientalmente sostenible, compatible con la capacidad del planeta para mantener las actividades humanas. Todo ello manteniendo o incluso aumentando los niveles actuales de satisfacción de las necesidades materiales de la población. Es decir, la transición ecológica es un cambio en nuestra forma de producir, en nuestra forma de consumir y en nuestra forma de vivir, en definitiva. Muchas veces se ha limitado la transición ecológica a una transición energética, a la sustitución de los combustibles fósiles por otros tipos de energía más verdes, entre comillas, más sostenibles. No solo es eso. Debe haber una transición ecológica en todos los aspectos. El problema es cuando se pretende utilizar la crisis ambiental y se pretende conducir la transición ecológica imponiendo determinadas ideologías, imponiendo determinados modelos económicos, bueno, pues eso, de forma impuesta, de forma obligada. Frente precisamente a esa manipulación o ese llevarnos por un determinado camino, yo creo que hay que interponer la ciencia. La ciencia debe tener un papel fundamental en la transición ecológica. Debe proporcionar información contrastada y veraz a las personas, a todos, ¿no? Pero fundamentalmente a las personas que tienen que tomar decisiones, a gestores, a equipos técnicos, a políticos. Tenemos que poder afrontar los problemas ambientales con conocimiento de causa, basándonos en las evidencias científicas. Porque si no nos basamos en las evidencias científicas, las decisiones y las soluciones estarán o vendrán impuestas desde las creencias, desde los tópicos, desde suposiciones de las corrientes políticas o culturales dominantes. La ciencia, y más específicamente la ciencia ambiental, tiene una serie de características que ahí os pongo y que comentamos rápidamente. Debe ser provisional y falsable. ¿Qué quiere decir esto de provisional y falsable? La ciencia se basa en unos postulados que son provisionales, que se dan por buenos, que se dan por ciertos, porque no tenemos razones para rechazarlos. Pero siempre, en cualquier cosa relacionada con la ciencia, los postulados o las ideas son provisionales hasta que se sustituyan por otros basados también en la evidencia científica. Por lo tanto, en la ciencia no hay nada permanente. Todo cambia gracias a la investigación científica. El conocimiento va avanzando y va mejorando gracias a la investigación científica. La ciencia es limitada, tiene límites, es integradora. No debe ser militante, es decir, no podemos poner unos prejuicios ideológicos previamente a la ciencia, sino que tiene que ser una ciencia abierta. Esto es algo bastante frecuente, lo de la militancia en la ciencia, ¿no? Tiene que trabajar a escala local, tiene que haber redes, local, regional, nacional e internacional, debe haber unas redes de cooperación científica y debe haber una colaboración entre científicos, políticos, gestores, etc. Por ejemplo, gracias a la ciencia conocemos estas gráficas que os he puesto antes. La gráfica de la evolución de las temperaturas, la gráfica de la evolución de la concentración de CO2. Gracias a la ciencia sabemos que en 1950 la concentración de CO2 en la atmósfera era de 315 partes por millón y actualmente son alrededor de 420 partes por millón. ¿Vale? Pero la ciencia también cambia, como os decía. Estas son las afirmaciones del IPCC respecto al cambio climático desde el primer informe hasta el último. En el último dice, sí, no hay duda de que el cambio climático es debido a la acción humana, pero es que en el primer informe de 1990 dice, con los datos manejados no es posible afirmar que el incremento de la temperatura del planeta sea consecuencia de la actividad humana. La ciencia cambia, la ciencia evoluciona. Y en todo esto, ¿cuál es el papel del hombre, ¿no? En la crisis ambiental y en las posibles soluciones a tomar? Bueno,
salvo catástrofes de origen estrictamente natural, el hombre está detrás de todos los problemas ambientales, ¿vale? En mayor o menor medida, pero es responsable de prácticamente todos los problemas ambientales. Por tanto, el primer papel del hombre es ser responsable de eso. Pero luego también tiene otro papel el hombre, y es el papel de víctima o el papel de afectado por los problemas ambientales. Sobre todo, como he dicho antes, las personas más pobres, más desfavorecidas, son las principales víctimas. Y en tercer lugar, el tercer papel del hombre es aportar soluciones a la crisis ambiental, cada uno en su medida y cada uno desde su puesto. Los ciudadanos, con actitudes sostenibles, cambios de hábito en el consumo, por ejemplo, las 8 R's, reutilizar, reciclar, rediseñar, reducir, reparar, renovar, recuperar, retornar. Esto yo creo que merece una meditación, una reflexión por cada uno de nosotros. La comunidad científica debe aportar conocimiento, debe aportar evidencias, debe aportar nuevas tecnologías. Los políticos y los gestores son los responsables de dirigir las políticas públicas y también de controlar al sector privado para cambiar esta situación, para avanzar en la transición ecológica. Bueno, voy a pasar un poquito algunas cosas porque ya voy muy pillado de tiempo y por si queréis hacer alguna pregunta al final. La Agenda 2030, que todos conocéis también, es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la transición ecológica. Es un plan de acción a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad. Eso lo define a sí mismo, ¿no?, la Agenda 2030, ¿no?, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030 se resume en 17 puntos que son prácticamente asumibles por todos. Es decir, ¿quién no va a estar a favor de erradicar la pobreza, de erradicar el hambre, de fomentar la salud, la educación? Todos estamos de acuerdo con eso. Quizás en lo que a lo mejor no estamos de acuerdo es en las formas de llevarlo a cabo, ¿vale? En que haya a lo mejor la imposición de determinados elementos ideológicos que nos quieran meter apoyándose en esos 17 puntos que todos firmamos y que todos suscribimos. Llegados a este punto, pues tenemos como 3 modelos de personas, como veis ahí, volviendo un poco al título de la charla, ecólogos, ecologistas y ecologetas, ¿no? El ecólogo, muy rápidamente, es el que estudia las relaciones entre los seres vivos y de estos con su medio ambiente. El ecologista es la persona que propugna la necesidad de conservación de la naturaleza. Y dentro de los ecologetas, pues son aquellos que se aprovechan de la crisis medioambiental para imponer su ideología política o para potenciar sus intereses económicos, ¿no? Entonces, bueno, frente a esas posturas más radicales del ecologeta, ¿no?, yo lo que os propongo es el pensar, ¿no? Os pongo ahí el pensador de Rodin, ¿no? Pensar. El pensamiento crítico es la principal vacuna frente a los desaprensivos que nos quieren imponer algunas ideologías dentro de la cuestión medioambiental, ¿no? Y os pongo ahí algunas reflexiones, ¿no? Calentamiento global, pues yo tengo frío porque estoy desnudo, claro. ¿Estamos desnudos ante el bombardeo ideológico? ¿Tenemos armas para combatir el bombardeo ideológico o nos dejamos llevar por lo que nos cuentan los medios de comunicación, que posiblemente sea una postura más cómoda? Solo sé que no sé nada, claro, solo sé que no sé nada de los problemas ambientales porque son muy complicados, la concentración de CO2, el incremento de las temperaturas, pues posiblemente no tengamos los conocimientos necesarios para comprender todos estos problemas. Pero nos tenemos que apoyar en la ciencia, en lo que pues, personas de buena voluntad interpretan de la ciencia que nos proporcionan los investigadores científicos. Yo soy yo y mis circunstancias, pongo ahí también. ¿Por qué? Porque puedo estar muy de acuerdo con la transición ecológica, con la transición ambiental, pero a lo mejor no me puedo comprar un coche eléctrico, no puedo cambiar la caldera de mi casa, porque hay otras circunstancias que, digamos, hacen que la transición ecológica para mí deba ser más lenta, a lo mejor, que para otras personas, ¿no? Y sobre esto pues, habría muchísimo que hablar. Respecto también a los ecologetas, ¿no? Hay como 2 posturas muy definidas dentro de los ecologetas, el greenwashing y el brainwashing, ¿no? Es decir, hay unos ecologetas que vienen del ecologismo,
en primer lugar. Tengo muchos amigos ecologistas y la mayoría muy bien preparados, pero todavía quedan ecologistas cerriles, ecologistas que no quieren aprender, con mente cerrada, ¿no?, con falta de preparación, con militancia política extrema, fatalistas, catastrofistas, que de esa manera quieren influir en la sociedad al grito de «vamos a morir todos», ¿no?, utilizando medios de comunicación, utilizando el cine, movidos por un interés político, económico, ideológico. Bueno, pues no nos dejemos llevar por ese lavado de cerebro, ¿no?, que quieren algunos ecologistas convertidos en ecologetas. Ya digo, hay muchísimos conservacionistas, muchísimos ecologistas bien preparados, bien intencionados y que todos los días se están dejando la piel para conservar la naturaleza y conservar el medio ambiente. Y luego el tema del greenwashing, es decir, aquellas empresas que se quieren presentar como más sostenibles, dando una falsa impresión o facilitando una engañosa información sobre su sostenibilidad o sobre la sostenibilidad del producto o del servicio que nos venden. Es decir, se pintan de verde para engañarnos y hacernos creer que son muy sostenibles. Y nos bombardean de publicidad con esto. Esos también son ecologetas, porque se aprovechan de la crisis ambiental y de la buena voluntad de los ciudadanos, que no entienden mucho de la crisis ambiental, para vender sus productos y para vendernos sus servicios. Eso también es o entra dentro de lo que yo llamo los ecologetas. Bueno, a modo de síntesis, muy rápidamente, está claro que nuestro planeta está afectado en las últimas décadas por un cambio global que tiene diferentes manifestaciones, como el cambio climático, cambios en usos del suelo, desertificación, pérdida de biodiversidad. Hay además otros problemas ambientales graves que están interrelacionados, como la contaminación, los problemas del agua, la deforestación, la destrucción del paisaje. Este cambio global y esta crisis ambiental son un exponente de la negativa influencia que el hombre tiene sobre el medio ambiente y que caracteriza al periodo geológico en el que estamos actualmente y que se ha llamado antropoceno. Es decir, el actual periodo geológico en el que nos encontramos, os sonará a todos el Jurásico, el Carbonífero, yo que sé, cualquier otro periodo geológico, pues ahora el periodo geológico actual en el que nos encontramos se ha llamado antropoceno porque incluso en las formaciones geológicas se ve la influencia del hombre, ¿no?, para que veáis la capacidad del hombre que tiene en influir en el medio ambiente. Todos estos problemas ambientales tienen sus consecuencias sociales y económicas, por lo que suponen para nosotros un reto ético y moral. No podemos permanecer impasibles ante la crisis ambiental. Tenemos que enfrentarnos a esa crisis. Porque el hombre es responsable de la degradación ambiental, pero también es responsable de la recuperación ambiental, en cuanto a que debe tener voluntad ética, en cuanto a aplicar el conocimiento científico y tecnológico. Todos podemos y debemos ser instrumentos del cambio ambiental, porque todos los problemas ambientales son problemas del hombre, son problemas humanos. Y ya termino con 4 ideas más. Hay más soluciones frente a la crisis ambiental, hay más soluciones de las que podríamos pensar en un principio. Son necesarias más transformaciones que simplemente intentar resolver un problema acuciante. Todos debemos ser parte de esas transformaciones. Para transformar el planeta nos tenemos que transformar a nosotros mismos y todos necesitamos una nueva relación con la naturaleza. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge, por esta interesantísima charla donde has transmitido conocimientos, has lanzado ideas y, sobre todo, has hecho reflexiones que todos podemos continuar en nuestra propia persona.
Abrimos, si os parece, un pequeño turno de preguntas por si alguien quiere transmitir algo a nuestro ponente. Sí. Que sean fáciles. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Conce. Lo primero, darte las gracias por la charla, que a mí me ha gustado. Y luego, pues, me gustaría saber cómo considerarías la influencia o cómo están involucrados los agricultores y ganaderos y cómo luego los clasificarías, si en ecólogos, ecologistas o ecologetas. Muy buena pregunta y muy de actualidad, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, a favor del campo siempre, ¿vale? A favor de los agricultores, de la gente de los pueblos. Considero que en líneas generales los agricultores contribuyen a conservar la naturaleza en buenas condiciones, en mantener los recursos naturales en perfecto estado, y considero que los agricultores son el principal exponente de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y, por lo tanto, pues los tengo que situar del lado conservacionista, fundamentalmente. Está demostrado, y lo he mencionado así un poquito de pasada, ¿no? Pero si desaparece la gestión del territorio, si desaparece la gestión de los recursos naturales en el medio rural, podemos producir impactos ambientales en el propio territorio. Y está demostrado que hay, por ejemplo, si nos referimos al suelo, el suelo se degrada por erosión, fundamentalmente si se abandona a la agricultura. Los bosques se queman si no hay un aprovechamiento selvícola, por lo tanto no hay una extracción de los recursos forestales. Es decir, hay muchísimas evidencias de los impactos negativos en el medio natural y en el medio rural si se abandona la gestión y si se abandona el trabajo de los agricultores, de los ganaderos y de los silvicultores. Tampoco nadie es perfecto, ¿no? Entonces, tampoco todos los agricultores hacen las cosas bien. Hay muchísimo que mejorar, muchísimo que trabajar. Hay también, dentro de la transición ecológica, hay una transición de la agricultura, hay una transición agroganadera que es necesaria hacer, a técnicas, a herramientas, a sistemas de agricultura y de ganadería más sostenibles, ¿no? Nos queda mucho por hacer y yo he dado algunas charlas sobre la conservación de suelos en la agricultura que es necesario seguir dando. Bueno, de hecho el jueves voy a dar una charla también, vamos a dar una charla a Madrigal de las Altas Torres en este sentido, ¿no? Entonces, tampoco hay que dormirse en los laureles, tampoco hay que conformarse con lo que tenemos dentro del ámbito agrario, sino seguir mejorando en una gestión sostenible de los recursos naturales, una mejor gestión del suelo y de las especies a cultivar para seguir conservando el medio ambiente natural. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí al fondo. Hola, mi nombre es Ana. Me gustaría a ver si me puedes tú contestar a por qué solo hay ecología en Europa. O sea, se hace una agenda 2030 para la agricultura y la ganadería en Europa, pero dejamos que entren toda la agricultura y toda la ganadería de África, que no tiene ninguna restricción en pesticidas, que no tiene ninguna restricción en cultivo sostenible. Dejamos que entren todo el pescado y toda la carne de China, que no tiene ningún control en hormonas, etcétera. Entonces, me parece muy bien, yo estoy a favor de que la ecología sea sostenible, de que haya una carne y una comida que sea apta para que la comamos y que no nos produzca enfermedades, pero no entiendo que si Europa tiene un plan, a lo mejor solo tienen que entrar
productos europeos en las casas. No lo sé. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues completamente de acuerdo contigo, o casi completamente de acuerdo contigo. Yo creo que Europa, que está formada por países muy avanzados, debe tener esa normativa ambiental estricta. Quizás los plazos deban ser más amplios para que esa transición sea más paulatina, más gradual, más realista, y más sostenible económicamente, sobre todo para los agricultores, también para ganaderos, pescadores, etcétera. Pero yo creo que los tiros deben ir más por, digamos, ser más estrictos con lo que nos viene de fuera. Esto que se llamaba, ¿no?, las medidas espejo, las normas espejo y tal, tenemos que exigir lo mismo para los productos que vienen de fuera que para lo que nosotros estamos haciendo dentro. Porque si no es irracional también. Es decir, nosotros estamos siendo muy exigentes con la conservación del medio ambiente, pero dejamos que el medio ambiente se degrade en otras zonas del planeta, permitiendo o consumiendo esos productos que se están produciendo de forma no sostenible, que está fomentando la desertificación, la degradación del suelo, etcétera. Eso no puede ser, ¿no? Lo que pasa es que es una cuestión política donde pues tampoco sé qué responderte, ¿no? Al final, pues quizás todo se base en las urnas y en votar a quien haya que votar, no lo sé, en las próximas elecciones europeas. Pero es verdad, yo completamente de acuerdo con que la Unión Europea sea estricta medioambientalmente hablando, pero igual de estricta tiene que ser para adentro, de puertas para adentro, que de puertas para afuera, indudablemente. Había por allí al fondo, en el otro lado, otra pregunta. Cuando la no imposición, por ejemplo, sobre todo países del primer mundo y grandes empresas de políticas y de leyes que sean a favor de la reutilización, la ecología, etcétera, etcétera, no funcionan, es decir, ellos tienen la capacidad y los recursos, ¿cuál es la siguiente opción? ¿Volver a imponerse? Es decir, volver a un poco a la fuerza, obligarles a los cambios, como puede suceder aquí en Europa, de que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Apple o de los móviles, que ahora han vuelto a obligar que tenga que ser obligatorio el poder cambiar tú de manera normal la batería, o que no tengas que haber 50.000 cables, 50.000 tipos de conectores en ese aspecto. ¿Qué se puede hacer para que las empresas sean por ellos mismos los que provoquen un cambio hacia mejor? Bueno, vamos a ver, es una pregunta complicada también. Al final, tiene que haber una regulación, tiene que haber una normativa. Muchas veces las normas van detrás de los problemas, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco, ser previsores e intentar ir un poco delante o un poco más rápido. Pero las administraciones públicas tienen ese papel también de regular, ¿no? Si consideramos que algo es bueno, que algo es necesario y que algo es positivo, tenemos que ir hacia ese lugar, y eso se hace casi siempre con normativa, ¿no? Pero lo que dices tú también es importante, ¿no? Cómo la propia empresa se da cuenta de que por sí misma tiene que trabajar bien, ¿no? Y tiene que ser sostenible ecológicamente, ambientalmente, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí es muy difícil hacerlo. Quiero decir, la empresa por sí misma tiene una finalidad, que es producir beneficios económicos. Es decir, entonces, lo único que va a cambiar la forma de trabajar de la empresa es la presión del consumidor, la presión del cliente. Si el cliente exige unas determinadas cosas, la empresa va a cambiar. Es decir, si exigimos, por poner un ejemplo, reducir la cantidad de plásticos que utilizamos, y yo cuando voy a comprar unas magdalenas opto por comprar la que no tenga envase de plástico, al final las empresas van a terminar por producir magdalenas sin plásticos, sin envases de plásticos, porque ahora las magdalenas van envueltas individualmente en un plástico, todo ello envuelto en otro plástico, metido en una caja y luego otro plástico. Si yo opto por comprar el producto que no tiene plásticos, al final las empresas cambiarán. Y por ahí es por donde las empresas van a entrar por el aro, no por el tema de qué buenos somos, que somos verdes, no. La empresa está para ganar dinero.
Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay empresas que tienen, digamos, dentro de su ADN, dentro de su filosofía, el ser sostenibles. Pero la inmensa mayoría no va a funcionar así. Va a funcionar así en función de la presión de sus clientes y en función de las demandas de sus clientes. ¿Alguna? Sí, ahí al lado. La última. A relación de lo que decía la compañera sobre las políticas europeas, Agenda 2030 y tal, y de que el consumo agroalimentario exterior no cumpla la misma normativa que el del eje comunitario, ¿podríamos ser el eje comunitario europeo autosuficientes a nivel agroganadero? Y por otro lado, ¿nos da por último un tip a nivel individual para poder cambiar un poco el medio ambiente? Bueno, respecto a lo primero, no sé realmente qué contestarte. Yo pienso que sí, que Europa siempre ha sido autosuficiente a lo largo de la historia. Entonces, tenemos superficie agraria y ganadera y forestal para hacer frente a una demanda. O sea, yo creo que ahí seríamos capaces de ser autosuficientes. Pero vamos, no tengo los datos para poder contestarte con rigor, ¿no? Y lo segundo, pues creo que lo he dicho antes, aunque muy rápidamente. Ah, bueno, cuenta. Sí. La segunda de las preguntas es una pregunta peliaguda. Yo creo que una de las bases en las que nos tenemos que fundamentar y que sintetizaría de una manera muy osada lo que ha sido la intervención de Jorge es cuidadito con los ecologetas. Porque los ecologetas nos quieren quitar pues, nuestra capacidad de pensar críticamente. Esa sería, yo creo, una de las reflexiones o de las conclusiones que tenemos que llevarnos de esta excelente ponencia de Jorge y que, bueno, pues para echarle una mano a ese respecto, pues me he intrometido en la contestación de la misma. Nada, fenomenal, pero vamos, yo iba a responder que ya de forma más concreta las 8 R's que te ponía antes, ¿no? Y que eso lo podemos aplicar todos en nuestra casa, el reutilizar, el reciclar, el reducir, que son cosas en la mayor parte de los casos muy sencillas, ¿no? Entonces eso yo creo que a estas alturas ya lo deberíamos hacer todos, ¿no? No sé, y esto ya a lo mejor no, a lo mejor recibo críticas. Hay cosas que ya teníamos que tener superadas. O sea, estamos con los niños en los colegios que tienen charlas de educación ambiental a todas horas, que reciclar, y ellos se lo saben muy bien, pero parece que llega una edad, que no sé si son los 15 años o los 16, que parece que se olvidan las cosas, ¿no? Y te encuentras un montón de latas tiradas, de botellas, vas por el campo y está hecho una porquería, los parques llenos de papeleras vacías y los residuos tirados por el suelo. O sea, son cosas tan sencillas de hacer y que tenemos todos tan interiorizadas que es que parece mentira que no se estén haciendo, ¿no? Entonces todos debemos aportar nuestro granito de arena en ese sentido. Es que hace poco nosotros hemos publicado una investigación sobre los plásticos en los suelos agrícolas. Da vergüenza ver cómo están algunos suelos agrícolas, no de plásticos procedentes de los invernaderos, no, de plásticos procedentes de los residuos de nuestra casa. Y están en los campos agrícolas. Y eso puede tener luego consecuencias para la salud, etc. Entonces, aunque parezca que si actuamos solos somos como islas y que nuestras actuaciones no van a tener repercusión a nivel planetario para resolver los grandes problemas del planeta, sí que tienen su efecto y sí que tenemos que ir por esa línea. Actuando individualmente yo creo que sí que conseguiremos cambiar los problemas ambientales del planeta. Bueno, pues con esto, si os parece, ponemos punto y final a esta sesión de extensión universitaria, agradeciendo a Jorge la ilustrativa charla que nos ha dado. Muchas gracias, Jorge, un verdadero placer. Gracias a vosotros.